Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde desentrañamos los secretos más jugosos, analizamos las miradas que lo dicen todo y nos sumergimos de lleno en los dramas, los amores y las intrigas que nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más complicadas, digamos, de nuestras series favoritas, Halil Ibrahim y Esla. Y sí, el título lo dice todo, vamos a analizar esa línea tan fina que a veces separa el amor de la obsesión. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te pierdas ni un solo vídeo donde exploramos el universo de las telenovelas turcas, desde los romances más dulces hasta las traiciones más impactantes. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Te prometo que no te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este tema que sé que a muchos de ustedes les preocupa y les genera debates acalorados. ¿El amor de Halil Ibrahim por Esla es un amor verdadero o se ha transformado en algo más oscuro, en una obsesión? Para entender esto, tenemos que analizar a fondo la personalidad de Halil Ibrahim. Desde el principio lo vemos como un hombre profundamente marcado por el pasado, un hombre atormentado por las pérdidas y las injusticias que ha sufrido. Esta carga emocional lo lleva a aferrarse con fuerza a lo poco que considera valioso en su vida, y Esla, sin duda, se ha convertido en una de esas personas. Recordemos cómo se conocieron. En un contexto de dolor, de venganza, de lucha por la supervivencia, Esla aparece como un faro de esperanza, como una luz en la oscuridad. Él ve en ella bondad, pureza, una inocencia que contrasta con el mundo turbio en el que él se mueve. Es comprensible que se sienta atraído por ella, que la vea como una tabla de salvación. Pero aquí es donde empiezan las complicaciones. Halil Ibrahim proyecta en Esla una idealización que no le permite verla como una persona real, con sus propios deseos, sus propias necesidades y sus propias ambiciones. Él la ve como una figura angelical, como la representación de todo lo bueno que él anhela en su vida. Y cuando Esla se desvía de esa imagen idealizada, cuando muestra su propia individualidad y toma decisiones que no coinciden con lo que él espera, Halil Ibrahim reacciona con frustración, con celos, incluso con control. Es aquí donde el amor empieza a tomar un camino peligroso, el camino de la obsesión. Halil Ibrahim necesita tener a Esla cerca, necesita controlarla, necesita asegurarse de que ella corresponda a sus sentimientos y a sus expectativas. No es un amor que busca el bienestar de la otra persona, sino un amor que busca la satisfacción de las propias necesidades y los propios miedos. Pensemos en esas escenas en las que Halil Ibrahim la vigila constantemente, en las que cuestiona sus decisiones, en las que intenta manipularla para que haga lo que él quiere. ¿Acaso eso no es un comportamiento obsesivo? ¿Acaso eso no es una señal de que su amor ha trascendido los límites de lo saludable? Analicemos un poco más a fondo estas escenas. Recordemos esa noche en la que Esla decidió salir con sus amigas y Halil Ibrahim apareció casualmente en el mismo lugar. ¿Fue una coincidencia? Probablemente no. Fue una demostración de su necesidad de saber dónde está, con quién está y qué está haciendo. Es una forma sutil, pero efectiva, de control. Algunos argumentarán que Halil Ibrahim actúa así porque la ama profundamente, porque tiene miedo de perderla. Y es cierto que el miedo juega un papel importante en su comportamiento. El miedo a volver a ser abandonado, el miedo a volver a sufrir, el miedo a que le arrebaten lo poco que considera valioso en su vida. Pero el miedo no justifica la obsesión. El miedo no justifica el control. El miedo no justifica la falta de respeto a la individualidad de la otra persona. Profundicemos en este miedo. El pasado de Halil Ibrahim está lleno de pérdidas. Perdió a su familia, perdió su hogar, perdió su inocencia. Este trauma lo ha marcado profundamente, haciéndolo vulnerable a la idea de perder a alguien que considera importante. El miedo a la pérdida se convierte en una fuerza impulsora que lo lleva a aferrarse a Esla con una intensidad que raya en la obsesión. Es como si en su mente la pérdida de Esla significara la repetición de todos los traumas pasados, una espiral descendente de dolor y sufrimiento. Un amor verdadero busca el crecimiento mutuo, la felicidad compartida, el respeto a la libertad del otro. Un amor verdadero no intenta aprisionar, no intenta manipular, no intenta controlar. Un amor verdadero confía, apoya y celebra la individualidad del ser amado. Un amor sano se basa en la comunicación abierta, la confianza mutua y el respeto por los límites del otro. Implica permitir que la otra persona sea ella misma, con sus propias aspiraciones y sueños, incluso si estos no coinciden con los nuestros.
En un amor verdadero, ambos individuos se sienten seguros y apoyados para crecer y desarrollarse como personas. Y es precisamente aquí donde vemos la gran diferencia entre el amor y la obsesión en el caso de Halil Ibrahim y Esla. Halil Ibrahim no confía en Esla. No la apoya en sus decisiones. No celebra su individualidad. Él la ve como una posesión, como algo que le pertenece, como algo que debe proteger a toda costa. Pensemos en sus reacciones cuando Esla expresa su deseo de estudiar o de seguir una carrera profesional. En lugar de apoyarla y animarla, Halil Ibrahim muestra resistencia, temor a que esto la aleje de él, a que cambie y ya no sea la Esla que él idealiza. Esta falta de apoyo es una clara señal de que su amor está teñido de posesividad y control. Claro, podemos argumentar que Esla también tiene su parte de responsabilidad en esta dinámica. Ella permite que Halil Ibrahim la controle, ella cede ante sus presiones, ella no establece límites claros. Pero eso no justifica el comportamiento de Halil Ibrahim. Cada persona es responsable de sus propias acciones, y Halil Ibrahim es responsable de permitir que su amor se transforme en una obsesión. Es importante analizar la dinámica de poder en esta relación. Halil Ibrahim, debido a su pasado y a su posición en la comunidad, ejerce un poder considerable sobre Esla. Esta dinámica de poder desigual hace que sea más difícil para Esla establecer límites claros y defender su propia individualidad. Además, Esla puede sentirse obligada a complacer a Halil Ibrahim debido a la gratitud que siente por su protección o al miedo a las consecuencias de desafiarlo. Es importante recordar que la obsesión no es amor. La obsesión es una necesidad enfermiza de controlar a otra persona, de poseerla, de satisfacer las propias inseguridades a costa de su bienestar. La obsesión es una forma de egoísmo disfrazada de amor. La obsesión se manifiesta en comportamientos como la vigilancia constante, los celos irracionales, el control de las actividades de la otra persona, la manipulación emocional y la exigencia de atención y afecto constantes. Es una forma de relación tóxica que puede tener graves consecuencias para la salud mental y emocional de ambas partes. Y en el caso de Halil Ibrahim, esa obsesión puede tener consecuencias devastadoras para él mismo y para Esla. Puede llevarlos a un callejón sin salida, a una relación tóxica que los destruya a ambos. Es fundamental que Halil Ibrahim reconozca su problema y busque ayuda para superarlo. Es fundamental que aprenda a amar de una manera sana, respetuosa y liberadora. La terapia psicológica podría ser una herramienta valiosa para ayudar a Halil Ibrahim a comprender las raíces de su obsesión, a superar sus traumas pasados y a desarrollar patrones de relación más saludables. También sería beneficioso para Esla buscar apoyo para aprender a establecer límites claros y a proteger su propia individualidad. Es cierto que las telenovelas turcas a menudo romantizan comportamientos que en la vida real serían considerados alarmantes. Pero es importante que nosotros, como espectadores, seamos críticos y analicemos estos comportamientos a la luz de la realidad. No podemos normalizar la obsesión, el control y la manipulación en nombre del amor. Debemos ser conscientes de que las relaciones basadas en la obsesión y el control son dañinas y pueden tener consecuencias graves. Debemos recordar que el amor verdadero se basa en el respeto, la confianza y la libertad. Y si un amor no cumple con estos requisitos, entonces no es amor, es otra cosa. Es una posesión. Es una necesidad. Es una obsesión. Es crucial que las telenovelas turcas, como productos de entretenimiento que influyen en la percepción del amor y las relaciones, muestren ejemplos de relaciones sanas y respetuosas, y que eviten romantizar comportamientos obsesivos y controladores. Y hablando de obsesión, no puedo dejar de mencionar la música, la banda sonora de esta serie. Cómo logran transmitir la intensidad de las emociones. A veces, una sola nota basta para entender lo que los personajes no dicen con palabras. La música se convierte en un personaje más, narrando la historia y amplificando nuestras emociones. Un aplauso para los compositores y los músicos. La música en las telenovelas turcas no solo complementa la narrativa, sino que también la enriquece, creando una atmósfera emocional intensa que conecta con el público a un nivel profundo. Los compositores utilizan melodías y arreglos que evocan los sentimientos de amor, pasión, dolor, venganza y esperanza, sumergiendo al espectador en el mundo de la serie. Ahora, para ir cerrando este análisis, quiero que reflexionemos sobre esto. ¿Creemos realmente que Halil Ibrahim puede cambiar? ¿Puede transformar esa obsesión en un amor sano y verdadero? ¿O está condenado a repetir patrones destructivos?
La respuesta, como siempre, está en manos de los guionistas. Pero nosotros, como espectadores, podemos analizar su evolución y formarnos nuestra propia opinión. La capacidad de Halil Ibrahim para cambiar dependerá de su voluntad de reconocer su problema, de buscar ayuda y de comprometerse a transformar sus patrones de comportamiento. Si Halil Ibrahim es capaz de confrontar sus traumas pasados y de aprender a amar de una manera sana y respetuosa, entonces existe la posibilidad de que transforme su obsesión en un amor verdadero. Así que, en resumen, hemos visto cómo el amor de Halil Ibrahim por Esla, en lugar de ser un sentimiento puro y altruista, se ha transformado en una obsesión marcada por el control, la manipulación y la falta de respeto a su individualidad. Hemos analizado los factores que han contribuido a esta transformación, como su pasado traumático, sus inseguridades y su idealización de Esla. Y hemos reflexionado sobre las posibles consecuencias de esta obsesión para la relación entre ambos. Hemos desmenuzado cada escena clave, cada mirada, cada palabra que revela la verdadera naturaleza de este amor. Hemos explorado los límites del amor, las diferencias entre el afecto genuino y la necesidad posesiva. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya invitado a reflexionar sobre este tema tan complejo. Hemos abierto el debate, hemos expuesto los hechos y ahora les toca a ustedes, nuestros queridos espectadores, sacar sus propias conclusiones. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Creen que el amor de Halil Ibrahim es una obsesión? ¿O creen que todavía hay esperanza para esta pareja? Quiero saber sus opiniones. Anímense a compartir sus ideas, sus experiencias y sus reflexiones sobre este tema. Sus comentarios son valiosos y enriquecen el debate. Y ahora el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros análisis de telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor verdadero libera, no aprisiona.